Este fanfic es el primero del canal. Si te gusta y quieres apoyar, suscríbete, dale like y espera el siguiente episodio. Dejando de lado las formalidades, este fanfic no me pertenece. El link del autor estará en la descripción. Vayan a darle mucho amor de parte del canal. Capítulo 18. Sucesos con mira al futuro. La maldición. Con Valí y los demás. En la azotea del edificio se llevaba a cabo una escena por demás inverosímil. La actual portadora del Divine Dividing y una de las personas más fuertes en la actualidad, se encontraba tirada en el piso, malherida y con una pequeña chica que no aparenta ser mayor de 15 años, amenazándola con un arma de fuego. Los acompañantes de Valí veían con temor lo que estaba pasando. Hubieran entrado en acción de no ser por la acompañante de la pequeña chica que estaba apuntándoles con dos armas de fuego. Lefay estaba asustada y se encontraba temblando, Rosuei se veía todo preocupada, Biko apretaba los puños en señal de impotencia al ver a su amiga gritando de dolor, pero Arthur mantenía la cabeza fría y se encontraba analizando la situación. ¿Cómo es que supo que estábamos en el aire? Pensaba el Pendragón Mayor. Se supone que el hechizo nos hacía indetectables al ojo humano común y corriente. De vuelta con Valí, la peli platina sentía un dolor indescriptible en su hombro, a la vez que este se volvía más agudo debido a la fuerza que aplicaba la pequeña en su herida. Ga. ¿Sí? Sufre, maldito dragón blanco, sufre. Gritaba de manera desquiciada la pequeña rubia opaca con una expresión demente en su rostro mientras pisaba más fuerte a Valí. Ga. La peli platina escupía sangre. ¿Qué demonios? La voz de Albion se escuchaba: me siento débil, pero parecía ir perdiendo fuerza. Al escuchar la voz del dragón blanco, el rostro de Rachelle adoptó una expresión sombría y Valí logró percatarse, aún con el dolor que estaba experimentando, y esa sola mueca hizo que Valí se sintiera algo intimidada. Así que sigues consciente, maldito. Bueno, no importa, así podré disfrutar el hacerte sufrir más, decía con una sonrisa maliciosa la pequeña. Acto seguido Rachelle comenzaba a pisotear con más fuerza a Valí. Ga. Haciendo que la peli platina volviera a gritar de dolor mientras que unas cuantas lágrimas empezaba a salir de sus ojos debido al sufrimiento. Ahora sí, los cuatro compañeros de Valí se enfurecieron y estaban a punto de saltar a la acción cuando de repente, estallido. Fiush. Una bala había rozado el rostro de Lefay, quien se congeló al sentir la sangre recorrer su mejilla. Arthur se enfureció al ver lo que había pasado y estaba a punto de atacar a la agresora de su hermana. Estallido. Cuando de repente otra bala había sido disparada y esta vez había pasado al lado de su rostro, lo que hizo que desistiera en su intento de atacar a quien había lastimado a su hermana. Rosueise y Biko también desistieron en sus intentos de moverse al percatarse que la segunda chica podía dispararles en cualquier momento. Biko dudaba de que su velocidad fuera suficiente para hacer algo, luego de recordar que la otra chica que estaba sometiendo a Valí pudo detectarlos aún con el hechizo activo. No se preocupen, me aseguraré de que mi compañera no mate a su amiga, decía Jasmine al momento de que se quitaba el casco y procedía a guardar una de sus armas, pero mantenía la otra lista para cualquier inconveniente. ¿Cómo es que Valí fue derribada por una simple bala? Preguntaba Rosueise viendo que la situación se estaba saliendo de control. ¿Por qué la pregunta? Cuestionaba Jasmine mientras veía a los ojos a la Valquiria. Valí es una chica que no sería derribada tan fácil por un arma común y corriente, decía Arthur viendo de mala forma a Jasmine. Bueno, no pierdo nada con decirles, decía Jasmine mientras tocaba su barbilla con el arma que aún tenía en su mano. Esas balas no son normales, contienen una mínima cantidad del veneno de Samael, apenas la suficiente como para neutralizar a cualquier ser con atributos de dragón y que su muerte sea lenta y dolorosa. La revelación de Jasmine dejó estupefactos a los compañeros de Valí. No podían creer lo que estaban escuchando. En donde estaban Rachelle y Valí, la pequeña de pelo opaco seguía torturando a la peli platina. Actualmente había sacado una navaja la cual tenía un aspecto algo futurista. Prepárate, Rachelle tenía una sonrisa malvada. BZZZ. La hoja de la navaja empezaba a ser cubierta por una fina capa de electricidad. Acto seguido la pequeña acercaba la navaja al rostro de Valí, quien apretaba los dientes para tratar de soportar el dolor que sentía. Tienes un lindo rostro. Rachelle se inclinaba para quedar frente a frente con Valí mientras pasaba uno de sus dedos por la mejilla de la peli platino. Sería una lástima que obtuviera una fea marca, ¿no crees? Decía con malicia Rachelle. Acto seguido la chica ponía la navaja en la mejilla de Valí. Barra oblicua. Kia.
Terminó por hacerle un corte profundo y Bali volvía a gritar de dolor ya que el veneno de Samael le había afectado y había hecho que su resistencia disminuyera. El grito llamó la atención de los demás y se giraron para ver lo que pasaba, quedando horrorizados al ver cómo la sangre recorría el rostro de la Kuryukou. Le Fay incluso empezaba a derramar lágrimas. Será mejor que la detenga antes de que haga algo estúpido, comentaba Jasmine, quien no mostraba reacción alguna al ver lo que pasaba, caso contrario de los acompañantes de Bali. Maldita. Biko estaba a punto de ir a atacar a Rachelle y cegado por la ira no se dio cuenta que Jasmine se había dirigido hacia donde estaba su compañera, quien ahora lamía el filo lleno de sangre. Rachelle llamaba la morena a su compañera. La mencionada se giraba para ver a su amiga. ¿Qué pasa, Jasmine? Decía como si nada. ¿No crees que te estás pasando un poco? Señalaba Jasmine a la peli platina que estaba debajo de su compañera y la cual se encontraba rechinando los dientes para evitar que sus quejidos se escucharan mientras que la sangre recorría su mejilla y tenía unas gotas de sudor recorriendo su frente y sus ojos mostraban unas bolsas producto del veneno de Samael en su sistema. ¿Acaso vienes a detenerme? Decía con un tono de voz peligroso. Sabes muy bien que esta es mi venganza por lo que el malnacido le hizo a mi familia. Por favor ya basta, se escuchaba la voz de Albion, aunque se notaba muy débil. Ella no tiene nada que ver con esto, por favor perdónala, pedía a Albion con un tono suplicante. Rachelle veía con molestia a Bali, quien estaba cerca de caer inconsciente, y luego de escuchar a Albion la pequeña apretaba con fuerza su arma de fuego, debatiéndose si disparaba contra la peli platina o no. Jasmine se puso al lado de su amiga y le ponía su mano en el hombro, haciendo que la chica de ojos rojos viera a su compañera pelinegra. Recuerda que le prometiste a Murayama que no harías una tontería, mencionaba Jasmine, y Rachelle abría los ojos al recordar lo que le había dicho su compañera castaña. Durante la interacción que llevaban a cabo las dos chicas miembros de DH, los compañeros de Bali empezaban a acercarse poco a poco, atentos por si ocurría algo. Al escuchar el nombre de la castaña que se había quedado en Kuo junto a Issei, Rosuei se abrió los ojos por la sorpresa al percatarse que la chica de apariencia menor tenía relación con Murayama. La valquiria creía entonces que la pequeña chica podría contarle más sobre Murayama y tal vez la razón de por qué su exalumna se unió a DH. Además, ¿no habías dicho que te vengarías de otra forma, luego de saber que la Kuryukou de esta generación era mujer y que al parecer está enamorada de alguien muy especial? Preguntaba Jasmine, haciendo que los ojos de Rachelle adquirieran un brillo malicioso. Si tienes razón, primero la haré sufrir quitándole lo que más le importa y Albion sentirá el sufrimiento de su portadora y luego acabaré con ese maldito dragón, decía Rachelle con malicia. Jasmine solo suspiraba al escuchar a su amiga, mientras que los compañeros de Bali escucharon todo y un escalofrío recorrió sus espaldas al escuchar las palabras de Rachelle. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿estás segura de que lo quieres hacer? Preguntaba Jasmine. Solo quieres hacer esto por venganza, pero ¿qué va a pasar una vez que lo logres? Cuestionaba Jasmine. Rachelle solo se mantenía en silencio. Sus ojos eran cubiertos por un flequillo de su cabello. Si llegas a completar tu venganza, ¿qué vendrá después? Seguía presionando Jasmine. Lo que quieres hacer no solo te perjudicaría a ti, sino también a todos los que vas a involucrar, como a él, y si todo se llega a dar como esperas, también a quien terminaría siendo tu única familia, decía Jasmine, haciendo que pequeñas lágrimas empezaran a caer por las mejillas de la chica. Yo solo te pido que pienses bien las cosas, sino ¿qué va a ser de tu familia? Decía Jasmine, o al menos de la que quedaría, susurraba la chica para que solo Rachelle la escuchara. Rachelle llevó su brazo rápidamente a su rostro para limpiar sus lágrimas y levantaba su mirada para ver a Jasmine y a los seres sobrenaturales. Todos los presentes podían ver como un remolino de emociones se reflejaban en los ojos de la chica, quien en un movimiento rápido sacó una aguja con un extraño contenido y de manera veloz terminó por clavarla en el cuello de una casi inconsciente Balicosa, que alarmó a sus compañeros y estaban a punto de ir a socorrer a la peli platina cuando fueron detenidos por la propia voz de Rachelle. No se preocupen, estará bien. ¿Cómo sabemos que no estás mintiendo?, decía Rosuei con duda, viendo cómo la pequeña chica se alejaba del cuerpo de Bali. Estoy segura que mi compañera ya les reveló que mis balas tienen un poco del veneno de Samael, ¿no? Decía Rachelle mientras se ponía de nuevo su casco. De ser así, entonces les digo que lo que le inyecte es el antídoto. ¿Qué? ¿Antídoto? Rosuei estaba estupefacta por lo que había escuchado. Eso es imposible. No hay cura conocida para la maldición de Samael. Decía Arthur sin poder creer lo que estaba escuchando. Pues lo hay, y yo se lo suministré a la portadora de Albion, así que estará bien, confirmaba Rachelle. ¿Cómo rayos consiguieron un antídoto para el veneno de Samael? Preguntaba Biko.
No les voy a revelar ese secreto, pero sí les puedo decir que no fue sencillo y además tuvimos la ayuda de alguien muy especial que amablemente se volvió nuestro sujeto de pruebas, respondía Rachelle con un tono de voz misterioso. Por alguna extraña razón lo que dijo Rachelle no le agradó para nada a Rosueise. Pero bueno, estamos perdiendo tiempo valioso, mencionaba Rachelle mientras tomaba el cuerpo inconsciente de Motoama, mientras que Jasmine se había puesto su casco de nuevo. Con su permiso, nosotras nos retiramos, decía Jasmine mientras se dirigía hacia la puerta. Gracias, se escuchó la voz de Albion de repente. Gracias por perdonar a mi compañera, decía el dragón con una voz que denotaba cansancio. Al escuchar a Albion, Rachelle se detuvo en su andar y tras unos momentos de silencio decidió hablar. No lo malinterpretes, Albion, si le perdoné la vida fue porque aún tengo planes para ella o, mejor dicho, para ti. Aún tengo planeado vengarme por lo que tú le hiciste a mi familia y no me importa si ella termina siendo perjudicada, decía Rachelle con un tono de voz oscuro. Y acto seguido la pequeña chica se adentraba en el edificio. Los presentes veían cómo ambas chicas se marchaban. ¡Puaj! Cuando de repente su atención se dirigió hacia Bali cuando la escucharon toser. La peli platina, con las pocas fuerzas que tenía, trataba de ponerse de pie para fallar y terminar por ponerse de rodillas. Bali. Sus 4 compañeros se acercaron hacia donde estaba la chica. Lefay se ponía a su lado y trataba de ayudarla a ponerse de pie cuando llegó Biko, quien también le ayudaba. Blerk. Todos vieron con sorpresa cómo la peli platina vomitó una extraña sustancia negra, acompañada por manchas rojas. ¿Qué rayos? Arthur veía con asco la situación. Es el veneno, decía Albion de la nada. Al escuchar al dragón todos veían con intriga el charco negro que había vomitado Bali. Esa chica decía la verdad, el veneno ha salido del sistema de mi compañera. Esto es serio. Ahora también cuentan con una forma de contrarrestar el veneno mortal de Samael, mencionaba Arthur con una gota de sudor recorriendo su frente. Debemos regresar rápido para avisarle a los líderes y debemos llevar a Bali a que la atiendan, decía Rosueise haciendo aparecer un círculo mágico. ¿Qué hay de las valquirias que venimos a rescatar?, preguntaba Biko. Yo les dejé una runa mágica que las transportaría al castillo de Odin-sama, en este momento ya deben estar de regreso en casa, mencionaba Lefay. Rosueise asentía a lo dicho por la pequeña maga. Bien, andando. Y con esas palabras el grupo de Bali se transportó con dirección al hospital del inframundo. Cambio de escena, Kioto. Kuroka estaba en el templo de Yasaka luego de haber llegado a Kioto para avisarle a la líder de los Youkai sobre lo que había acontecido en Kuo. Luego de contarle a Kuroka lo que habían descubierto, la Kyuubi había tomado las noticias de una manera relativamente calmada y le había pedido a la Nekosou que se quedara un poco en lo que iba con la pequeña Kunou y le contaba lo que le había dicho la peli negra. Habitación de Kunou. Yasaka había entrado al cuarto de su hija y ésta la recibió con una sonrisa que rápidamente desapareció cuando vio la expresión tan seria que llevaba su madre. Pasados un par de minutos el rostro de la pequeña rubia había cambiado a uno de horror total al escuchar lo que le contaba su madre. El cómo habían visto a Issei de nuevo en Kuo. Kunou se puso feliz al escuchar las noticias. Que era miembro de este grupo de humanos que habían acabado con pequeños grupos de miembros de la Brigada del Caos. La hija de Yasaka se sentía contenta al escuchar que el Oppa y Dragón aún peleaba contra los malos. Pero luego le contó sobre que Issei estaba bajo un fuerte control mental y que el chico no respondía a las llamadas de sus camaradas, más la noticia que se había esparcido de que ya no tenía las piezas dentro de su cuerpo, terminaron por hacer que la pequeña Kunou empezara a llorar al saber que su héroe estaba en un predicamento. Sniff sniff lloraba la pequeña rubia siendo abrazada por su madre. Ya, tranquila Kunou-chan, te aseguro que todo se arreglará, decía Yasaka con un tono de voz cálido. ¿Me lo prometes, mamá?, preguntaba Kunou con los ojos rojos y unas cuantas lágrimas recorriendo su rostro. Te lo prometo, hija mía, Issei volverá y retomará su papel de Oppa y Dragón, decía Yasaka con optimismo. Ahora, lo mejor será que vayas a dormir, ya se está haciendo tarde. La Kyuubi ponía a su hija a dormir y la pequeña caía rendida luego de haber pasado un buen rato llorando. Yasaka le dio un beso en la frente y salía de la habitación para dirigirse a donde estaba Kuroka. De regreso con Kuroka. La Nekosou mayor estaba sumamente preocupada. Había recibido noticia de que su mejor amiga Bali había resultado herida en una misión de emergencia que había surgido y la peli negra quería regresar cuanto antes. Yasaka entraba a la habitación y lo primero que vio fue a la Nekomata acercarse a ella de manera apresurada. Yasaka-sama. ¿Qué pasa, Kuroka?, preguntaba Yasaka con interés. Necesito volver ahora, me dijeron que Bali resultó herida en una misión. Debo regresar cuanto antes, decía de manera histérica Kuroka haciendo que Yasaka entrecerrara los ojos.
Como lo sospechaba, ella también está siendo afectada, eran los pensamientos de Yasaka. Perdone mi partida tan abrupta, Yasaka-sama, decía Kuroka al momento de que activaba un círculo mágico lista para irse. Espera un minuto, Kuroka. Yasaka tomaba a Kuroka de la mano y evitaba que la Nekomata se pudiera ir, haciendo que la Nekomata se sorprendiera por la acción de la líder Youkai, para que luego pasara a molestarse. Yasaka-sama, ¿qué significa esto? Gruñía Kuroka. Debo irme, Bali-chan me necesita. Lo siento, Kuroka, pero hago esto por tu bien. Justo en ese momento Yasaka noqueaba a la Nekomata de un certero golpe al cuello, haciendo que cayera inconsciente al suelo. Me lo agradecerás en la mañana, decía la rubia mayor mientras cargaba a la Nekomata y la llevaba a una habitación del templo. A la mañana siguiente, Kuroka abría los ojos poco a poco y se levantaba de manera lenta, notando que estaba en una habitación desconocida. ¿En dónde estoy?, preguntaba la Nekomata, percatándose de que había varios sellos tallados alrededor del futón donde había dormido. Estás en mi palacio, Kuroka, y estás a punto de ser liberada. La Nekomata escuchó una voz proveniente de la entrada y se giró para encontrarse con la figura de Yasaka, quien la veía con una mirada seria. ¿Yasaka-sama?, preguntaba Kuroka, nerviosa al ver la expresión de total seriedad de la Kyuubi. No te preocupes, Kuroka, te lo explicaré todo una vez que terminemos. Y con esas palabras Yasaka activó los sellos que rodeaban a la Nekomata, los cuales empezaron a brillar. ¿Qué está? La Nekomata estaba confundida cuando de repente la luz que emitían los sellos empezaron a sacar pequeñas descargas eléctricas que atacaban a Kuroka, haciendo sentir a la pelinegra un dolor que jamás había experimentado. Por favor, Kuroka, tienes que aguantar, rezaba Yasaka al ver cómo la pelinegra sufría las descargas eléctricas. Ya. La Nekomata seguía gritando de dolor. Lágrimas empezaban a surgir de los ojos de Kuroka. De repente, un aura de color blanco aparecía alrededor de Kuroka y empezaba a ser separada de su cuerpo por los sellos. Ya. Ahora un aura roja empezaba a salir por los ojos, boca y nariz de Kuroka, y que también era absorbido por los sellos al igual que el aura blanca. Aguanta, Kuroka, solo un poco más, decía Yasaka con preocupación, pero a la vez con un deje de confianza. Cambio de escena, residencia Yodou, un par de días después de la reunión. Luego de salir del castillo Gremori y dirigirse hacia la mansión en Kuo, Rias y su séquito habían decidido tomarse un par de días de descanso para pensar en todo lo que había pasado recientemente. Dentro de la mansión solo se encontraban Rias, Akeno y Koneko. Desde el encuentro que tuvieron con Issei, las chicas estaban sumamente preocupadas tras descubrir que el castaño estaba bajo un control mental. Akeno estaba en la cocina preparando un poco de té, mientras que Koneko estaba en el jardín, realizando actividades de meditación para tener un mejor control de su senjutsu. Rias, por su parte, se encontraba sentada en la cama de la habitación de Issei, pensando en todo lo que había pasado y la reunión que tuvo con su hermano cuando este regresó de su reunión con Ajuka. Escena retrospectiva. Era de noche en la mansión Gremori en el inframundo. Luego de explicarle a sus padres lo que había ocurrido, la heredera Gremori había pedido retirarse a su cuarto para tener un momento de privacidad. La pelirroja se encontraba en el balcón de su habitación mientras veía el cielo estrellado que proporcionaba el inframundo. Estaba tan sumergida en sus pensamientos que no se percató de la llegada de su hermano mayor. Rias llamaba Sirsex. Onisama, la pelirroja se sorprendió al ver a su hermano. Necesito pedirte un favor, Rias. ¿Qué sucede, Onisama?, preguntaba curiosa la Gremori menor. Verás, Ajuka y Asasel se van a encargar de descubrir cómo funciona el control que nos dieron los de DH, pero también necesitamos a quien está bajo los efectos, decía Sirsex. ¿Necesitan a mi Ise?, preguntaba Rias. Así es, si tú y tu séquito pudieran traerlo con nosotros, estoy 100% seguro que lograremos librarlo de su estado actual, decía confiado Sirsex. Traerlo de vuelta, susurraba Rias con un tono nostálgico. Sé que será difícil, y más por la chica que se quedó en Kuo, la que era compañera de Issei-kun, Asia-chan y las demás, mencionaba el pelirrojo mayor. En ese momento Rias ganó una fuerte convicción de traer de vuelta a su preciado castaño, por lo que no tardó en aceptar lo que dijo su hermano. No te preocupes, Onisama, haremos lo posible por llevar a Issei con Asasel Sensei y a Ajuka-sama. Sirsex solo sonrió al ver la convicción renovada de su hermana. Esperaba que las cosas regresaran a la normalidad, aunque tenía la corazonada de que una tragedia se avecinaba y que las cosas se iban a poner serias. Fin del flashback. Luego de esa charla con su hermano, Rias habló con su nobleza y llegaron a la conclusión de recorrer Kuo cada día en busca de Murayama e Issei.
Rías y Ake no querían encontrarse con la castaña para arreglar unos pequeños asuntos que tenían pendientes con ella luego de ver cómo trató a Issei el otro día. Asia, Zenobia e Irina, por otra parte, querían encontrarse con Murayama para preguntarle la razón del por qué se había unido a DH. Solo espera un poco más Ise, te traeré de vuelta y todo volverá a ser como antes, te lo prometo. Cambio de escena, centro de Kuo. Por las calles de Kuo se encontraban caminando el trío de la iglesia. Las tres chicas se ofrecieron para salir a buscar el paradero de Issei y de Murayama. No solo querían encontrar a Issei, sino que también querían descubrir cómo es que Murayama terminó uniéndose a DH. Actualmente las tres chicas estaban cansadas ya que llevaban varias horas recorriendo la ciudad y aún no tenían pista alguna de los dos castaños. Mou, porque es tan difícil encontrarlos, se quejaba Irina estando algo cansada. Es como si no quisieran que los encontráramos, mencionaba Zenobia. Estoy cansada, decía Asia. Grueso. Las tres chicas se detuvieron de repente al escuchar un gran rugido. Grueso. Los rostros de las tres chicas se pusieron rojos, de un tono casi similar al color del cabello de Rías y Ake. Grueso. Ese rugido provenía de los estómagos de las tres chicas, pero en especial del de Zenobia. Creo que lo mejor sería buscar un lugar donde comer, decía totalmente apenada Irina. Si será lo mejor, decía Asia igual de apenada. ¿Qué opinas, Zenobia? Preguntaba Irina girándose para ver a su amiga, solo para encontrarse con la sorpresa de que la peli azul de mechón verde ya no se encontraba ahí. ¿Zenobia-san? Preguntaba Asia buscando con la mirada a su compañera. Hey chicas, por aquí. Las dos creyentes de la iglesia se giraron para ver a Zenobia, quien estaba parada frente a un restaurante con una cara emocionada. Asia e Irina solo atinaron a tener una gran gota de sudor en sus cabezas al ver lo emocionada que se puso Zenobia. Bueno, un problema menos, ¿no crees, Asia? Sí, decía nerviosa la monja mientras ambas se acercaban a donde estaba Zenobia. ¿Qué estamos esperando? Decía emocionada la chica de pelo azul, entremos ya, tengo hambre. Y así las tres chicas entraron al restaurante y rápidamente se acomodaron en una mesa y sumergían sus cabezas en los menús. Pasados un par de minutos una camarera se acercó para atenderlas. ¿Puedo tomar sus órdenes? Decía la camarera. Sí, por favor. Hablaban las dos usuarias de espadas al mismo tiempo. Queremos una orden de cada cosa del menú, decían las dos cabezas huecas sin prestar atención a lo que ocurría alrededor. Asia mantenía su cabeza escondida en el menú por la vergüenza de ver cómo actuaban sus dos amigas. ¿Y usted, señorita? Preguntaba la mesera. Yo quiero una hamburguesa y una orden de papas, por favor. ¿Algo de beber? Preguntaba la camarera a la monja. Una soda, por favor. Enseguida, por cierto, la orden de sus amigas. ¿En serio quiere que se las sirva? Preguntaba con una gran gota de sudor la camarera. Créame cuando le digo que si se la acabarían, decía Asia con pena y aún con la cara escondida en el menú, por cierto. De acuerdo, decía la mesera con nerviosismo. Cuando la mesera se retiró, Asia solo puso sus manos en su rostro para mitigar la vergüenza que sentía, mientras que Zenobia e Irina tenían algo de baba escurriendo por sus bocas al pensar en toda la comida. Asia-san, ¿eres tú? Una voz llamó la atención de la rubia. Zenobia-san, Irina-san. Ahora las otras dos chicas se giraban en dirección de la voz y se toparon con una persona que no habían visto en un par de años. Katase-san. Mencionaban las tres chicas al unísono. Cambio de escena, cuartel de DH. Reginald se encontraba sentado en su oficina. Se encontraba totalmente pensativo luego de que su hija le diera la noticia de que estaba esperando un hijo de Issei. Esto es malo, el embarazo de Eva no estaba en los planes, pensaba el líder de DH. Debo pensar en algo, me niego a perder a mi hija mayor, así como perdí a mi esposa e hija menor. El peliblanco recordaba cuando su hija le dio la noticia. Escena retrospectiva. Reginald se encontraba en su habitación luego de haber charlado con la doctora Alessandra. El hombre estaba pensando en el plan que tenía la doctora y que en un principio el propio Reginald no aprobaba, pero luego de escuchar los argumentos de la doctora decidió que llevarían a cabo el proyecto secreto de la castaña. Reginald le preguntó quiénes eran los que sabían sobre ese proyecto y Alessandra le había contestado que incluyéndolo a él y ella solo otras 3 personas sabían de ese trabajo. Pero Reginald sentía que ese plan saldría mal. Toque toque. La puerta de la oficina de Reginald se abría poco a poco luego de que la tocaron, dejando ver a Eva, quien entraba a paso lento a la oficina de su padre. «Hija mía, ¿qué sucede?», preguntaba Reginald con una sonrisa viendo que su hija había entrado, pero su expresión pasó a una de preocupación al ver el rostro de la pelinegra. «Papá, hay algo que debo contarte», decía Eva casi en un susurro. «¿Qué sería, hija?». Eva no dijo palabra alguna y solo levanta la mano mostrándole a su padre el objeto blanco.
Reginald veía confundido el objeto que le mostraba su hija hasta que se dio cuenta de lo que era. Su hija le estaba mostrando una prueba de embarazo y era positiva. El peliblanco se levantó de su silla. No podía creer lo que estaba viendo. Rápidamente se acercó a donde estaba Eva, quien tenía los ojos cerrados esperando que su padre le reclamara. La chica esperaba que su padre la bofeteara, pero no se esperaba que le diera un fuerte abrazo. Eva creía que su padre no estaba molesto con ella. Pero la realidad era una muy distinta. Reginald abrazó a su hija con fuerza. Su rostro denotaba preocupación al saber que su hija estaba esperando un hijo. Esto no puede estar pasando. La preocupación del peliblanco era notoria. Hija, ¿estás segura de que estás embarazada? Preguntaba Reginald. Sí, papá, voy a tener un hijo, decía Eva con unas pequeñas lágrimas saliendo de sus ojos y una minúscula sonrisa. ¿Quién es el padre? Preguntaba Reginald con preocupación, pero sabía muy bien cuál era la respuesta. La pregunta de Reginald hizo que Eva frunciera el ceño en señal de molestia. Sabes muy bien que solo he estado con Issei-kun, papá, decía con un ligero tono de enojo la pelinegra. Él es el padre de mi futuro hijo, mencionaba mientras una ligera sonrisa se abría paso en su rostro y tocaba su vientre a un plano con una de sus manos. Reginald solo veía a su hija con preocupación. Fue en ese momento que decidió aceptar el plan que Alessandra le había contado con anterioridad. En un principio solo iba a ser una opción de protección contra los seres sobrenaturales por si las cosas se salían de control, pero ahora estaba más que seguro que iba a necesitar llevarlo a cabo. Fin del flashback. Reginald estaba pensativo. Las cosas se estaban empezando a complicar. Por un lado, estaban Kaustin y su banda de renegados. Por otro lado, estaban los grupos terroristas que causaban destrucción a lo largo del mundo. Estaban también los grupos restantes de la Brigada del Caos que aún estaban escondidos en varias partes del mundo. Luego los miembros de las tres facciones quienes parecían desconfiar y más luego de saber que el Sekiryutei fue sometido a un control mental. Y luego estaba su hija y su embarazo. Espero que lo que me dijo Alessandra sobre los dos dragones celestiales sea mentira, pensaba Reginald levantado la mirada. Aquellos portadores de los dragones celestiales están destinados a sufrir y la gente cercana a ellos también. Cambio de escena, hospital del inframundo. Luego de regresar de la misión en donde ayudaron a rescatar a los inocentes pertenecientes a una agencia de modas, Bali fue llevada al hospital de la familia Citri para que fuera atendida. Habían confirmado que la peli platina estaba bien y que no había rastros de veneno en su cuerpo, más que solo necesitaba descansar una semana para recuperar sus fuerzas, por lo que la chica estaba atrapada en el hospital. Actualmente Sona decidió visitar a la Aguryukou ya que estaba intrigada al escuchar que sobrevivió a tener el veneno de Samael en su sistema. Dentro de la habitación se encontraban Bali recostada en la cama, Sona, Arthur y Lefay. Bikou había ido en busca de su ancestro para recibir más entrenamiento y Kuroka aún no había vuelto de su viaje a Kioto. ¿Qué te trae por aquí, heredera Citri? Preguntaba la peli platina con un tono de voz indiferente. Si bien no llegó a tener mucho contacto con la peli negra de gafas, sí había un sentimiento de respeto mutuo entre ambas. Vine porque escuché lo que te pasó en la misión de rescate y te voy a ser sincera, me interesó saber cómo sobreviviste a tener el veneno maldito de Samael en tu cuerpo. Fue la misma chica que la infectó en primer lugar, dijo de repente Albion. Vaya Albion, hasta que te decidiste a hablar, creí que estabas molesto o algo por el estilo, decía Bali con sarcasmo, y era porque Albion llevaba un par de días sin decir palabra alguna y fue luego de que se encontraron con esa chica Rachelle. Sona solo levantaba una ceja en señal de intriga al ver la interacción de la chica y el dragón. Los hermanos Pendragón también empezaron a prestar atención. Sí, sobre eso el veneno de Samael también me afectó a mí y estuve recobrando energía, decía Albion. Así que el dragón blanco también se vio afectado, musitaba Sona. ¿Entonces ya estás bien? Preguntaba Bali a su compañero. Albion se mantenía en silencio. ¿Albion? Preguntaba Bali a su compañero. ¿Eh? Ah, lo siento, eso lo que estaba pensando. ¿Pensando en qué? Preguntaba Bali. En lo que dijo esa chica, Rachelle, creo saber quién es ella o al menos qué relación llegó a tener su familia con mis portadores o más en específico, con uno, explicaba Albion. Ahora que lo menciona, se metía Arthur a la conversación. Esa chica mostró un gran rencor contra usted, ¿a qué se debe? Preguntaba interesado el Pendragón mayor. Arthur Nii-san tiene razón, parecía que esa chica guardaba un gran odio contra usted, Albion-sama, intervenía Lefay. Sona, por su parte, arqueó una ceja al escuchar lo que estaba pasando. ¿Alguien podría por favor explicarme lo que está pasando?, pedía la heredera Citri. Arthur y Lefay procedían a explicarle a Sona lo que había pasado durante el encuentro que tuvieron con las dos chicas de DH.
Mientras le contaban lo ocurrido a la pelinegra de gafas, Valí se mantuvo al margen mientras trazaba la cicatriz que tenía en su mejilla con uno de sus dedos, producto del ataque que sufrió a manos de Rachelle. Luego de que sus compañeros la trajeron al hospital, aún tenía la herida en su mejilla que seguía sangrando, así que los médicos la atendieron, pero el corte era tan profundo que terminó por dejar una cicatriz en el bello rostro de la peli platina. Así que esa chica tiene una especie de odio contra Valí, musitaba Sona. Te equivocas, heredera. Citri hablaba a Albion. A quien esa chica odia es a mí, no a mi compañera. ¿A qué te refieres, Albion? Preguntaba genuinamente curiosa Valí. Ya te he contado todo sobre mis antiguos portadores, ¿no? Preguntaba Albion haciendo que Valí asintiera a sus palabras, pues la verdad es que hay algo que aún no te he contado sobre uno de mis portadores y sobre mí, confesaba Albion. Todos prestaron atención a lo que pasaba con la declaración del dragón blanco. Continua era lo único que decía Valí. ¿Recuerdas lo que te conté sobre Belsard, el Sekiryute, y que logro derrotar a 2 de mis portadores? Preguntaba Albion. Sí, contestaba Valí. Pues, verás, la razón por la cual él pudo derrotar a 2 de mis portadores se debe al odio, revelaba Albion, un odio que desarrolló por culpa de un evento que lo involucró a él y al primer portador mío que derrotó. Historia de Albion. Esta historia se contará con Albion como narrador omnisciente, similar a cuando Reginald reveló cómo se enteró del mundo sobrenatural. Durante la época en la que Belsard era el Sekiryute, el portador de Drake estaba enamorado de una hermosa mujer de cabellera casi tan blanca como la nieve y una mirada tan penetrante complementada por sus hermosos ojos rojos. Mi portador también llegó a conocer a dicha mujer y terminó por caer ante sus encantos, así que se decidió a cortejarla intentando ganarse el corazón de tan increíble mujer, solo para caer en la decepción cuando ella le confesó que estaba enamorada de Belsard, haciendo que mi portador se sintiera destrozado y terminara por desafiar a Belsard en un arranque de furia intentando demostrar su superioridad. Esto luego de que ambos descubrieran que estaban destinados a enfrentarse debido a mi presencia y la de Drake. Durante la pelea las cosas estaban igualadas, pero Belsard terminó por vencer luego de una pelea intensa. Sin querer aceptar la derrota, mi portador intentó atacar a Belsard a traición solo para que la doncella de blancos cabellos se interpusiera y le pidiera a mi portador que recapacitara y que no se convirtiera en un cobarde por sus actos. Ella le dijo que no le importaba cómo acabara la batalla, puesto que, fuera cual fuera el resultado, ella no se iría del lado de Belsard, destrozando el corazón de mi portador, quien se marchó y se alejó del pueblo donde vivían para no estar cerca de la mujer que le había robado el corazón, pero que no pudo corresponder sus sentimientos. Yo ya sabía cómo funcionaban los sentimientos de los dragones, dado a que mi portador terminó por aceptar su lado dragón debido a la influencia de la Divine Dividing, así que logré convencerlo de que peleara por el amor de la doncella. Pasados unos cuantos meses, en donde mi portador entrenó hasta sobrepasar sus límites, regresó para pelear por su amada solo para encontrarse con la noticia de que la doncella estaba esperando un hijo de Belsard y que ahora estaban felizmente casados. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mi portador sucumbió ante los sentimientos negativos y terminó por atacar tanto a Belsard como a su esposa. El ataque los tomó por sorpresa y terminó por pasar lo inevitable. La doncella fue herida de muerte, Belsard había sido incapacitado y yo, influenciado por los sentimientos negativos, convencí a mi portador de que castigara a quien rompió su corazón y usando mi poder y unos hechizos que aprendió a lo largo de su vida puso en la doncella una maldición la cual la afectaba a ella y todos los que fueran sus descendientes con una reducción de sus vidas. En otras palabras, la maldición acortaba a la mitad la salud y la vida de los afectados. Cuando Belsard reaccionó vio a su amada moribunda y pensó que estaba a punto de fallecer, junto al hijo que ambos estaban esperando, así que sucumbió ante la maldición de la Juggernaut Drive y terminó por asesinar a mi portador, quien había perdido su poder luego de conjurar la maldición. Al parecer, luego de lo ocurrido, Belsard creyó que su amada no había logrado sobrevivir, por lo que decidió marcharse. Luego, cuando tuve a mi siguiente portador, le mentí sobre su destino y su fuerza. Yo estaba arrepentido por haber marcado a toda una familia y su linaje con una maldición tan atroz. Logré convencer a mi siguiente portador que visitáramos el lugar donde había ocurrido la tragedia. Cuando llegamos nos encontramos con un pequeño niño que se parecía mucho a la doncella de ojos rojos. Preguntamos en el pueblo y descubrí que de hecho era el nieto de la doncella, quien al parecer había sido salvada por los hogareños y pudo dar a luz a una pequeña, pero que murió en el parto, y fue ahí cuando supe que fue producto de la maldición que terminó teniendo la doncella. Nos contaron a mi portador y a mí que la pequeña, que fue la hija de la doncella, tuvo una vida repleta de dolor, puesto que siempre fue una chica muy frágil y que requería del cuidado de los habitantes del pueblo.
Cuando la hija de la doncella había cumplido 20 años, se veía tan débil que el médico del pueblo no le daba más allá de unos 5 años de vida más. La hija de la doncella pidió entonces que le ayudaran a cumplir su deseo más grande: tener una familia. Un hombre del pueblo, que se enamoró de la hija de la doncella, se ofreció para ayudarle a cumplir su sueño, aprovechando para confesarle su amor. La hija de la doncella aceptó dichos sentimientos y juntos procrearon al niño que mi portador y yo habíamos visto, el cual también mostró las consecuencias de mis acciones que iniciaron con su abuela. Cuando el pequeño tenía 4 años, su madre murió a causa de la maldición y solo tenía a su padre para cuidarle. Convencí a mi portador de que intentara tomar al nieto de la doncella como su aprendiz. Quería, de alguna u otra forma, enmendar mi error y mitigar la culpa que sentía, pero fue ahí donde Belsar reapareció queriendo visitar el pueblo donde vivía su amada. Cuando regresó, los lugareños lo reconocieron y le contaron que su esposa había sobrevivido al ataque y terminó por dar a luz a una pequeña, pero durante el parto falleció y luego esa niña creció y tuvo un hijo, pero su vida estuvo llena de complicaciones y falleció a la edad de 24 años. Belsard estaba destrozado al saber que su amada había sobrevivido y que él no estuvo para cuidar de su hija y que ahora solo le quedaba su nieto, pero Belsard no quiso acercarse a él ya que sentía que no tenía el derecho y no lo merecía luego de haberle fallado a su esposa y a su hija. Cuando Belsard iba a escapar del pueblo, se topó con mi portador y al recordar que mi anterior usuario fue el causante de su desgracia nos atacó sin rechistar. Debido a que mi portador no entrenó porque yo le mentí con anterioridad, resultó no ser rival para Belsard y terminé por perder a otro portador a manos de ese Sekir Yutei. Fin del relato. Creí que dejar a Belsard matar a otro de mis portadores sería suficiente para mitigar mi culpa, pero no fue así, decía Albion, y el ver a esa chica Rachelle me hizo darme cuenta que su linaje aún prevalece hasta el día de hoy, pero al parecer es la última descendiente de dicha familia. Luego de escuchar la historia que contó Albion, el silencio en la habitación del hospital era total. Nadie daba crédito a lo que escucharon. Vali era la más sorprendida luego de escuchar lo que su compañero le había contado. Los hermanos Pendragon estaban también sorprendidos por el relato del dragón. Sona también estaba sorprendida, pero mantenía una expresión neutra en su rostro. Aunque también estaba analizando lo que había contado Albion. Tengo una duda, decía la heredera Citri ganándose la atención de los demás. Dices que la maldición afecta a los descendientes de esa doncella, entonces ¿cómo es que esta chica Rachelle se veía sana si los síntomas los mostrarían siempre? Cuestionaba Sona. La verdad no sé la respuesta a esa pregunta, heredera Citri, pero puedo confirmar que la maldición está aún activa, decía Albion. El silencio se volvió a hacer presente en la habitación. Las cosas se van a complicar aún más, decía Arthur. Y estaba en lo cierto. Cambio de escena, cuartel de DH. Reginald se encontraba revisando reportes de varios de sus miembros, quienes estaban repartidos por varias partes del mundo, realizando misiones de protección y de eliminación de grupos terroristas y sobrenaturales que se volvieron más activos luego de la traición de Mkaustin. Esto se complica, decía Reginald, igual recordando que su hija estaba embarazada. Necesito a Murayama de regreso, ella forma un equipo formidable junto a Rachelle y Jasmine, murmuraba Reginald. El peliblanco activó su comunicador y se llamó a su hija Eva: envíame a Marianne y a su guardaespaldas ahora mismo. Enseguida papá, contestaba Eva desde el otro lado del comunicador. Un par de minutos después entraron a la oficina de Reginald la coronel Marianne y su guardaespaldas personal, quien traía puesto su casco, evitando que su rostro estuviera descubierto. ¿Nos llamó señor Reginald?, preguntaba la rubia de la cicatriz a su líder. Sí. Verán, voy a llamar de regreso a Murayama puesto que necesito que haga equipo con Rachelle y Jasmine para llevar a cabo unas misiones de suma importancia, pero necesito que alguien vaya a Kuo como nuestros representantes y que le hagan compañía a Issei. Marianne y su guardaespaldas adoptaron una postura seria al escuchar lo que pedía Reginald. No se preocupe señor Reginald, lo haremos, decía con seguridad Marianne. Reginald sonrió ante las palabras de su coronel. ¿Cuándo partimos?, preguntaba la rubia. A más tardar en unos 3 días, respondía Reginald. Estén preparados para entonces. Así será señor. Bien. Pueden retirarse, decía el peliblanco. Marianne y su guardaespaldas salían de la oficina y se marchaban para empezar a prepararse para cuando partieran. Reginald dejó abajo los reportes por un momento y suspiraba. ¿Por qué presiento que las cosas solo se van a complicar más de ahora en adelante? Continuará. Gracias por escuchar este fanfic, espero que sigan viendo mis próximos vídeos y que este proyecto mío se convierta en una gran comunidad de amantes del fanfic. Sin más que decir, me despido, soy Wolf Fanfics y tengan un buen día.